Un clavo herrumbroso, bien clavado a un trozo de tablazón deteriorado por la humedad y los microorganismos marinos, era todo lo que tenía. Suficiente para entretener su mente mientras, sentado a la orilla del mar, contemplaba el ardiente atardecer mediterráneo con su sol incandescente. Pequeños moluscos alrededor de la cabeza metálica y el amenazador cuerpo puntiagudo del clavo deformado por el óxido daban cuenta del tiempo que aquella pieza había permanecido sumergida a merced del veleidoso oleaje. El desmembramiento de su matriz, la nave que un día navegó sobre la superficie del mismo mar que lo mantenía absorto en sus cavilaciones, habría sido consecuencia de una tormenta, del súbito y estremecedor encuentro con una roca sumergida, o tal vez el impacto de una bala de cañón fuera la causa del desastre. ¿Quién sabe? A lo mejor en el fondo marino reposaban los restos de un galeón cargado de tesoros sin el brillo dorado de sus monedas, ni las iridiscencias de su plata. O los de un gran velero, que rumbo al otro lado del Atlántico cargaba en sus cubiertas con el delicado material de los sueños por cumplir. Acariciaba el pequeño madero perforado por el clavo. Lo observaba detenidamente como el entomólogo escrutador de insectos. La superficie rugosa, veteada por sutiles manchas de color amarillo, el aspecto compacto, quizá para una mayor consistencia en la estructura del buque. Una lancha de pesca pasaba frente a él en ese preciso instante. Puede que su historia no resultase tan épica, y aquel fragmento perteneciese a un pequeño bote de algún pescador. Incluso podía ser el resultado de cualquier picardía, como la del pícaro que busca cobrar el seguro. Todas esas versiones del mismo relato, el de una embarcación que un mal día se fue a pique, rondaban su cabeza mientras escuchaba el sonido de las olas rompiendo en la orilla cuando la noche extendía ya su manto de oscuridad. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy nos sumergiremos en las profundidades marinas equipados tan solo con un neopreno y unas aletas a pulmón. Practicaremos la apnea con quien recientemente ha logrado quedar campeona de la Copa del Mundo en Grecia, además de acumular éxitos en otras muchas competiciones y haber batido en varias ocasiones el récord nacional de la especialidad. Se llama Laia Sopeña, asturiana, residente en Tenerife y sin duda una de las figuras más relevantes de una disciplina como es la apnea de profundidad, tan desconocida como interesante por lo que tiene de equilibrio físico y mental y donde el apneísta, en este caso Laia, consigue establecer una íntima relación con el medio marino, como ella se encargará de recordarnos. También es actualidad el proyecto Barco Inclusivo que celebra su cuarta edición, una iniciativa solidaria que tiene lugar este mismo fin de semana en aguas de Valencia, con la presencia de más de 10 barcos y alrededor de 200 asistentes y cuya finalidad es acercar la náutica, el mar y la navegación a las personas con diversidad funcional, ya sea física o psíquica. Al frente de este evento está Andrés Hernández, con quien hablaremos de los detalles que adornan esta fantástica idea que se llama, repetimos, Barco Inclusivo. Librería Robinson tiene entre sus novedades destacadas la reedición de un libro que en su momento, allá por 1898, causó gran expectación y que con el paso del tiempo ha ido ganando fama por lo premonitorio de su argumento, tras el hundimiento del barco más famoso de la historia, 12 años después. Josu Alonso nos pone rumbo a las Españas de ultramar y sus exploraciones. En esta ocasión para que conozcamos la figura de don Esteban Gómez, que en el primer cuarto del siglo XVI se lanzó a descubrir un paso que para la navegación todavía sigue siendo un reto a día de hoy. Y para terminar, un asunto que puede resultar útil, sobre todo si nos entra agua a bordo y empezamos a encontrar la sentina sospechosamente encharcada. Con Roberto Bucetas nos ocuparemos de las bombas de achique, tipos, mantenimiento y características serán algunos de los temas que trataremos en este episodio que ya comienza.
La superación de cualquier límite es una de las constantes del deporte profesional, alcanzar la marca que supere a una anterior. El récord es sin duda lo que lleva a muchos deportistas a dar sentido a lo que hacen, a veces practicando disciplinas extremas. Ahí están las vueltas al mundo a vela en solitario y sin escalas, por ejemplo, o la escalada libre en solo integral, o el deporte acuático que hoy es protagonista en este podcast de la mano de quien hace apenas una semana conseguía la Copa del Mundo en apnea en Grecia, en un año especialmente intenso y fructífero, en el que también ha logrado 9 récords nacionales de profundidad. Actualmente es además subcampeona, no campeona, sino subcampeona del mundo. Bueno, lo de campeona está por llegar. Laia Sopeña, muy buenas. Muy buenas, muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí estamos, dándolo todo. Gracias a ti por la visita, bienvenida. Oye, la apnea es algo así como la práctica del buceo autónomo sin oxígeno en el que los deportistas suspendéis la respiración para descender a profundidades que cuesta creer. Acabas de llegar de Grecia, Laia, como vencedora de la Copa del Mundo. ¿A qué profundidad has conseguido llegar? Efectivamente, he logrado medalla de oro en la Copa del Mundo con 100 metros de profundidad. 100 metros. Eso es tanto como, no sé, 27, 28, 30 pisos, ¿no? De un edificio, aproximadamente. Es bastante, es mucho. Es una profundidad, la verdad, que mucho. Solamente 5 o 6 mujeres en el planeta lo están logrando, porque estoy ahora mismo en el top del mundo. Sí. Es increíble. Eso también es tiempo sin respirar, Laia. ¿De cuánto estamos hablando? Pues entre bajada y subida, como yo voy muy rápida, voy con una monoaleta, sí. No llega a los 3 minutos, más o menos 3 minutos de profundidad entre bajar y subir. Ya. Oye, sabemos que hay diferentes modalidades en esta disciplina de la apnea y que tú las dominas prácticamente todas. Bueno, hay 2 bloques fundamentales, como es la piscina y el mar, sí. Apnea indoor y outdoor. Entonces, en apnea de piscina hay dinámica y hay estática. Entonces, las dinámicas es distancia. ¿Cuánta distancia puedes hacer o bien con aletas o con bialetas, o sea, con monoaleta o sin aletas? Y la apnea estática es con el cuerpo completamente relajado. Ahí tengo una marca personal, mi mejor marca son 6 minutos y medio. En la última competición logré 6:22. Siempre en competición jugamos un poquito con los nervios y solemos hacer marcas un poquito inferiores a lo que hacemos en entrenamientos. Ya, claro. ¿Y la modalidad con la que has conseguido la Copa del Mundo, cuál es? Pues apnea de profundidad, peso constante con monoaleta. Entonces bajo con mis propios medios, sin ningún tipo de medio mecánico, con el impulso de mis piernas y la monoaleta, que es como una cola de delfín o de sirena, y bajo y subo. Ya. Sí. Naciste hace 39 años en Naves de Llanes, en Asturias, a orillas de una de las playas más espectaculares, no por su tamaño, porque Gulpiyuri no es grande, sino por su belleza natural. La playa en la que fuiste bautizada. Digamos que tu destino en ese momento estaba escrito, era todo un presagio, ¿no? Yo creo que sí, que mi padre fue un visionario, porque yo creo que fue idea de mi padre, que era un gran pescador submarino, era doctor, era médico, pero su pasión era el mar. Sí. Y entonces ya desde pequeñita pues me lo inculcaron, porque efectivamente fuimos con un coche de caballos y recogieron agua de la playa y me bautizaron allí en la iglesia del pueblo, pero con agua de Gulpiyuri, sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo empiezas a practicar apnea? ¿De dónde viene tu interés por esta modalidad, digamos, minoritaria, ¿no? Porque al fin y al cabo no es una disciplina muy cultivada entre los buceadores. Sí, pues empecé desde bien pequeñita, ya con unas gafitas de bucear y unas aletitas desde pequeña. Tengo recuerdos preciosos de las vacaciones por ahí con mi padre, no solo en el Cantábrico pescando, sino también íbamos al Caribe y a sitios muy bonitos. Entonces tengo unos recuerdos de mucha belleza del mar, de la vida marina, los corales, bueno. Y entonces fue, sobre todo al enfermar mi padre, descubrí que la apnea tenía un potencial terapéutico muy, muy fuerte. Entonces a mí me sentaba muy bien, me curaba el alma, no sé, yo entraba al mar y salía como nueva. Y empecé a descubrir que cuanto más profundo iba en el mar, pues también era como una mirada más introspectiva y me ayudaba mucho a sanar emociones. Pero yo no lo hacía en plan ni competitivo ni deportivo. De hecho, no sabía que era una disciplina deportiva que se podía entrenar y se podía desarrollar. Yeah. Fue cuando hice mi primer curso de apnea aquí en Tenerife con Humberto Perizzari, que me trasladé aquí y se me abrió un mundo porque me di cuenta de que era algo que podía aprender y desarrollar. Y bueno, al fallecer mi padre fue cuando decidí irme al Mar Rojo con mi hija, con mi niña, y transmitirle yo a ella pues toda la belleza que me transmitió a mí mi padre, ¿no?
Qué bueno. Y bueno, pues es como que es lo que he heredado, sobre todo, esa pasión. Qué bueno. Empecé desde pequeñita, pero así, apnea de alta competición llevo 3 años nada más. Ya. Llevas 3 años en la alta competición, Sí. con un palmarés plagado de éxitos, ¿no? Desde pruebas autonómicas a campeonatos del mundo. Exacto, tengo ya pues en mis bolsillos 9 récords nacionales, varias medallas y varias competiciones internacionales. El año pasado no pude competir porque no tuve los recursos suficientes, pero este año pues mi gente se ha volcado. Este año, gracias a un crowdfunding que hice, sobre todo mis alumnos, la gente que ha aprendido conmigo y saben de mi pasión, pues han sido los que me han apoyado para poder viajar y competir, que es muy caro. Este deporte, pues para poder irte a otros mares y a otros países, pues hace falta dinero y hay muy poquito apoyo a día de hoy. Al ser un deporte tan poco conocido, pues no hay marcas que apuesten como en el fútbol o en el tenis o cosas así, pues es un deporte minoritario aún. Ya. Y cuando hablamos de pruebas de alta competición, ¿a qué nos referimos en una disciplina como la apnea, Laia? ¿De qué estamos hablando? Pues los campeonatos del mundo oficiales, que conectados con el Comité Olímpico, como son la CEMAS, que es la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, pues organiza competiciones, hay varias, hay el campeonato autonómico, el nacional y el campeonato, la Copa del Mundo y el mundial. O sea, hay como 4 competiciones federadas anuales. Y luego hay competiciones también no federadas, que son muy interesantes también, porque por ejemplo, las organiza la Asociación Internacional por el Desarrollo de la Apnea, AIDA. Se llama, son las siglas, ¿no? Nació en Francia a raíz de que la Confederación Mundial durante varios años prohibió la celebración de estas competiciones porque se consideró durante muchos años un deporte de riesgo. Ahora la cosa ha cambiado porque se sabe muchísimo más de fisiología de la apnea, todos los mecanismos que tenemos que nos preparan y para adaptarnos a la profundidad y a la presión. Ya. Ahora se sabe muchísimo más y se ha demostrado que es un deporte seguro, siempre y cuando se realice pues siguiendo los protocolos y con medidas de seguridad, etcétera. Sí, nos dices que hay pruebas que no están federadas, es decir, no cuentan con respaldos federativos, pero por su espectacularidad conviene que nos hables de ellas, porque en algunas has participado ya. Sí, por ejemplo, yo he participado en el Campeonato del Mundo en Córcega, aunque este año hizo un frío porque entró un temporal y hacía 12 grados de temperatura fuera del agua y el mar estaba a 15 grados, o sea, de verdad las condiciones eran bastante complicadas, pero eso lo hizo interesante también porque solamente los apneístas fuertes de verdad eran capaces de bajar a esas profundidades con el frío que hacía y luego también que estaba el agua bastante turbia y abajo no había mucha luz. Entonces fue un reto para mí, pero lo disfruté muchísimo. Logré medalla de plata en el Mundial de Córcega, que era AIDA, por la Asociación Internacional. De hecho, el primer apneísta que logró los 100 metros de profundidad era Jacques Mayol, era un francés, que era un yogui, y era francés, y bueno, pues nació a raíz de ahí, y fue en los años 90. No sé si recordáis la película de El Gran Azul, pero esta película despertó muchísima expectación y pasión por la apnea, y muchísimas personas pues empezaron con la apnea gracias a esta película. Ya, porque estas pruebas que no están federadas, que no cuentan, como decíamos, con respaldos federativos, ¿se hacen todas en aguas de mar o hay algún enclave especialmente espectacular de agua interior que permite la apnea? Pues mira, el enclave más espectacular que hay es la competición soñada, lo que pasa es que es carísima, es el Vertical Blue. Es una competición que se celebra en Bahamas, en una cueva de 200 metros de profundidad, que tiene unas características únicas. El agua está a 29-30 grados, hay una visibilidad de 50 metros y luego pues no hay nada de corriente, las condiciones son idóneas. Entonces ahí, por ejemplo, hay la posibilidad de hacer marcas pues mucho mayores, porque al encontrarte en esas condiciones puedes llevar en un traje mucho más finito, más flexible, te sientes más cómoda. Entonces siempre es interesante. Luego también, por ejemplo, hay una competición que a mí me encantaría ir, que es en los cenotes de México, se llama Chivalbá, y se celebra en un cenote, que es agua dulce, con lo cual te hundes mucho más rápido porque en agua salada hay que luchar contra la flotabilidad, sobre todo en los primeros metros, pero en agua dulce tiene esa peculiaridad, pues que con menos esfuerzo pues llegas profundo más fácil. Luego te cuesta un poquito más subir, claro, ya. pero
pero sí, claro que hay enclaves muy peculiares y muy maravillosos que a mí me encantaría algún día pues poder competir en esos sitios. Qué bueno. Bueno, pues vamos al lío, porque hay cosas que me interesan mucho. Lo primero que llama la atención, Laia, en la práctica de la apnea, es vuestra capacidad para concentraros. Digamos que no es una disciplina apta para la mayoría de nosotros, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los déficits de atención y concentración que parecen ir en aumento. Cuando estás en el agua y te dispones a sumergirte, ¿qué pasa en tu cerebro? ¿Cómo te programas para estar un buen rato sin respirar debajo del agua? Bueno, pues para mí esta es la clave, lo más bonito de la apnea. Lo que más me ha enseñado la apnea es precisamente a trabajar esa parte de concentración y relajación tan importante, porque a raíz de la enfermedad y muerte de mi padre y con todo el estrés que yo tenía por aquella época, porque le estuve cuidando durante un tiempo, él estaba muy malito, y cuidando a mi hija y trabajando, bueno, pues imagínate que yo no tenía las herramientas para gestionar todo ese estrés y esa ansiedad que yo llevaba encima, y perdí completamente mi capacidad de concentración y relajación. No era capaz de dormirme ni 5 minutos una siesta, ni descansar, ni nada. Me quedé en 37 kilos. Y ahí fue cuando descubrí ese potencial que te decía que tiene la apnea, porque gracias a aplicar estas técnicas de respiración y relajación que aprendí en India, porque también estuve en India formándome como instructora de yoga, pues al aplicarlo a la apnea, ahí sucede la magia, porque combinan perfectamente. Para mí, una disciplina nutre a la otra, o sea, el yoga es fundamental para la apnea y la apnea también enriquece mi práctica de yoga, porque ahora soy capaz de alcanzar estados meditativos con una cuenta atrás de 2 minutos, que es lo que nos hacen en competición. Nos dan una cuenta atrás de 2 minutos y en esos 2 minutos tenemos que lograr ya entrar en modo apnea, relajar la mente, respirar de forma pausada y profunda para prepararnos para la inmersión. Y entonces esto, a través del entrenamiento, igual que la meditación, porque uno no se sienta a meditar y de repente entra en estado meditativo, conlleva una disciplina, una práctica, y al principio no te sale, pero si tú sigues insistiendo y practicando y creas una rutina o una dinámica, pues al final te acaba saliendo. Y es algo tan enriquecedor y tan bonito que no solamente para la apnea deportiva, sino en general para la vida, para lidiar con las situaciones del día a día, la pareja, el trabajo, los problemas, las crisis, pues todo, me ha ayudado muchísimo a nivel vital. Sin duda. Bueno, aprovecho, ahora que sale este asunto de la meditación, aprovecho esta entrevista contigo para confesar que practico la meditación desde hace algunos años y no ocultaré que el interés que me ha despertado tu trayectoria como deportista, además de llevarla a cabo en el mar y poder hablar contigo en este podcast, está el hecho de hasta qué punto las prácticas meditativas llegan a moldear nuestro cerebro, ¿no? y embridar la mente en vuestro caso. Así es, este deporte es un 80% mental y yo creo que no solo mi vida ha cambiado, pero es que mi forma de pensar también, mi mente se ha reestructurado, ahora tengo, digamos, una motivación, un sentido, un propósito. Es muy bonito lo que me ha pasado y yo pienso que ha sido una combinación, pues esto del deporte, pero también la meditación que conlleva, o sea, no son los 100 metros, es el camino que he tenido que recorrer para llegar a los 100 metros, lo que verdaderamente me ha enriquecido. Claro. Ese es lo que yo más he disfrutado, es todo ese proceso de aprendizaje. Claro, porque antes te preguntaba por lo que pasa por tu cabeza, ¿no? Cuando vas a sumergirte, pero cuando estás a punto de descender y cuando se inicia, de hecho, el descenso, ¿qué pasa durante tu recorrido a las profundidades? Bueno, pues como tú bien sabes, si practicas la meditación, pues en realidad no estamos pensando en nada muy trascendental. Estamos realmente muy concentrados en algo muy, muy sencillo, muy simple. Cuanto más simple, mejor. Yo en mi caso lo que estoy es muy enfocada en la técnica y me hago solamente 2 preguntas. ¿Puedo compensar? ¿Me encuentro bien? Sigo, ya está. Me concentro en la técnica, en las sensaciones, sobre todo las sensaciones físicas. Siento el agua en mi cara, siento la velocidad, siento el cambio de temperatura si estoy en el Mediterráneo, por ejemplo, que es muy fría el agua abajo. Intento concentrarme en el momento presente. Estoy 100% en el aquí y ahora. No estoy pensando en lo que me queda por bajar ni en lo que me queda por subir. Y es bastante complicado porque el no tener expectativas es muy complicado cuando te has marcado un objetivo, ¿no? Claro. Pero en lo que se trata es de estructurar el buceo en pequeños fragmentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estoy respirando, pienso en mi respiración. Cuando estoy comenzando el descenso, pues pienso en los primeros metros, tengo que aletear más fuerte, más intenso para romper la flotabilidad. Luego, durante la caída libre, que es ese momento tan bonito en el que ya el cuerpo deja de moverse y simplemente nos dejamos caer, porque los pulmones, al reducirse el volumen,
pues ya no flotamos, sino que nos hundimos. Y es la sensación más bonita, ¿no? De caída libre y de pura relajación y dejarte abrazar por el mar. Entonces, bueno, uno no está pensando mucho. De hecho, lo que estamos es muy, muy concentrados, muy, muy relajados y sintiendo mucho todo lo que sucede. Los latidos del corazón también se sienten. Yo puedo llegar a sentir mis latidos y cómo va bajando el ritmo. Sí, sí. Baja muchísimo el corazón, baja por debajo de 20 latidos por minuto cuando llegamos a esa profundidad. Es fantástico. Es fantástico. Sí, es una maravilla. Mentalmente ya lo estamos comentando, ¿no? Hay que estar muy preparado, pero es que físicamente también. ¿Qué tipo de preparación requiere un deporte como la apnea? ¿En qué rango de pesos os movéis quienes la practicáis? ¿De peso? ¿Cómo? ¿En qué rango de pesos os movéis quienes practicáis apnea? Peso corporal. Bueno, yo soy muy pequeñita, yo mido 1,57 y peso 48 kilos, Sí. Soy realmente muy chiquitita. Sí que es verdad que los apneístas que son altos y con los brazos largos, por ejemplo, pues tienen más facilidad para la apnea sin aletas, o los apneístas con las piernas bastante potentes pues son más buenos en técnica de vialeta, pero en general el entrenamiento lo que conlleva son varios factores. Necesitamos entrenar, por supuesto, sí, la fuerza física, porque hay que estar fuerte para aletear para abajo y para arriba. Y a veces era un poco mi problema, porque yo pues no tengo tanta musculatura, puesto que realmente no practico yoga como disciplina, pero es que no lo considero para nada un deporte. Entonces sí que ahora este año he empezado a hacer un poquito más de trabajo de fuerza, precisamente para poder aletear mejor, pero también tengo que trabajar la tolerancia al CO2, es decir, hago tablas de CO2 que es para generar tolerancia e intentar que cada vez los niveles de CO2 que yo puedo resistir pues son mayores. Y esto resulta que también tiene un montón de beneficios que siempre se nos ha enseñado en el cole, y que el CO2 es un producto de desecho, pero resulta que los yogis que ya llevan con sus trabajos de pranayama milenios, pues ellos ya sabían que respirar menos y hacer apneas y alargar la exhalación, por ejemplo, estos ejercicios en los que alargamos la exhalación, ya sea cantando el om o haciendo apnea sin aire o con aire, bueno, pues resulta que tiene un montón de beneficios y genera tolerancia al CO2. Qué bueno, Cuando nosotros tenemos el ansia de respirar, cuando sentimos ese ansia de respirar, si tú aguantas la respiración ahora y de repente pues sientes esa necesidad de respirar, no es por falta de oxígeno, es porque el nivel de CO2 sube. Ya. El nivel de oxígeno se mantiene alto por encima de un 95% durante más de la mitad del tiempo de apnea. A partir de la mitad del tiempo de apnea empieza a bajar muy despacito. Entonces es contrario a lo que la gente piensa, no estamos jugando ahí en los límites de la hipoxia, sino que más bien estamos aumentando nuestra tolerancia al CO2. Y es muy interesante. Entonces entrenamos esto también, entrenamos compensación, técnicas de compensación, pues para bajar tan profundo conviene manejar muy bien el aire que uno tiene. Entonces lo que hacemos es una técnica que se llama el mouthfeel, que es llevar una carga de aire a la boca, a los mofletes, y entonces vamos gestionando el aire de la boca a medida que vamos bajando, intentando que no haya ningún tipo de contracción a nivel abdominal o torácico. Entonces mantenemos el abdomen muy relajado, el pecho muy relajado, y sin embargo utilizamos el aire de la boca. Qué curioso, entrenamos ¿no? muchas cosas. Qué curioso. Es curioso. ¿Qué importancia tiene la respiración en una práctica deportiva donde no respirar es fundamental? Sí, es el único deporte en el que buscamos bajar mucho el ritmo, las revoluciones mentales, el ritmo cardíaco, y encontrar estados meditativos. Yo creo que el único deporte, no existe otro parecido a este. Ya. Bueno, especial. Es una práctica deportiva donde los riesgos que se asumen son altos, ¿no? Exigentes y una práctica muy arriesgada. ¿Cuáles son los principales enemigos del apneísta? Sí, bueno, esto es lo que se tiende a pensar, pero yo si considerara que estoy sufriendo riesgos no lo haría, sinceramente. Tengo una niña, amo la vida con todo mi corazón, y no, lo último que quisiera es que hubiera un accidente. Entonces yo intento ser bastante conservadora,
Pero sí que hay riesgos, sobre todo si no haces las cosas con cabeza y con conocimiento, por supuesto. Sí. Pero es mucho menos arriesgado el buceo en apnea que el buceo con botella, por ejemplo. A nivel estadístico, bueno, en pesca submarina sí que ha habido muchos accidentes porque los pescasub, pues a todos les vendría genial un cursito de apnea, porque cometen muchos errores de como ir sobrelastrados, como bueno, una mala técnica o ir solos, que es la regla número 1, siempre hay que ir con un compañero, ¿no? Pero los factores de riesgo son, puede ser, por supuesto, la hipoxia, si alargas mucho el tiempo de apnea o sucede algo abajo, por ejemplo. Es que yo no quiero hablar de pesca submarina, que ahí sí ha habido muchos accidentes. Ya. Pero en apnea deportiva solamente ha habido una muerte en la historia de todas las competiciones, solamente una. Ya. Y fue porque el muchacho pues ya había tenido un edema pulmonar el día anterior y quiso aún así competir al día siguiente y arriesgar. Entonces arriesgó porque teniendo ya un edema pulmonar. Entonces los problemas que puede haber puede ser barotrauma pulmonar o barotrauma del oído medio, puede haber una rotura de tímpano, puede haber un sobreesfuerzo a nivel pulmonar, puede haber, sobre todo si forzamos la compensación. Entonces es muy importante, pues eso, si uno va con cabeza, si no puedes compensar, te das la vuelta, porque puede pasar, a mí me ha pasado, pero yo me doy la vuelta, yo no seguiría bajando. Entonces, puede haber barotraumas, que son pequeñas roturas de tejido a nivel pulmonar, o el tímpano se puede romper si uno no compensa. Puede haber el síncope o pérdida de conciencia por hipoxia, si alargamos demasiado el tiempo de apnea o si vamos a bucear estresados o si hay algún factor estresante o la técnica es muy mala, la técnica de aleteo es muy mala, entonces puede haber demasiado gasto de oxígeno a nivel muscular. Ya. Entonces buscamos una técnica pues lo más hidrodinámica posible, es decir, que con el mínimo esfuerzo físico hagamos el máximo recorrido. Entonces siempre se trabaja la técnica también. Claro. Luego, a ver, ¿qué más riesgos puede haber? Pues puede haber algún fallo técnico, a lo mejor de maquinaria, pues que deje de funcionar el sonar del barco o la cámara, o no sé, algún fallo técnico, o que se cruce un cabo fantasma por en medio, o que te pique una medusa. Bueno, Sí. lo que está claro es que ante lo que sí estamos es ante una disciplina deportiva desconocida. Antes nos comentabas los problemas de financiación que tenéis muchos deportistas, ¿no? Hay que recurrir a campañas como el crowdfunding. Ya para terminar, Laia, si alguien tiene especial interés en tu trayectoria y decide apoyarte, ¿cómo puede conocerte mejor? ¿Qué tiene que hacer? Pues es muy sencillo, me pueden contactar a través de mis redes sociales porque yo estoy bastante activa, solamente tienen que poner mi nombre, Laia Sopeña, y estoy tanto en Facebook como Instagram, pero sobre todo más Instagram. También, bueno, me encuentro en la isla de Tenerife, una forma de apoyarme es también venir a mis cursos, apoyarme pues aprendiendo, queriendo venir aquí a aprender. Y luego, pues, si alguna marca o alguna empresa quiere deducirse impuestos, pues también hay una fundación que se llama Ellas Compiten, que es precisamente para apoyar a la mujer deportista de competición, y se deducen impuestos. Esto es interesante también. Pues sí. Pero sí, la verdad es que lo hacemos por pura pasión, no lo hacemos por dinero, porque, mira, por ejemplo, este año que he competido en 4 países, gracias al crowdfunding, pero he gastado casi 9.000 euros en competir claro, y la medalla, el premio que me han dado ha sido muy bajito, han sido 750 euros. O sea que realmente no, a nivel económico no lo hacemos por eso, lo hacemos porque es pura pasión. Bueno, pues ya desde niña sintió atracción por el mar, pero fue más allá que cualquier otra persona. A lo mejor es muy exagerado decir que el mar se ha convertido casi en su hogar, el sitio donde recarga mente y cuerpo, aunque sea a costa de practicar un deporte, bueno, cuyos riesgos están siempre controlados. Un deporte que a ella pues le llena de vida. Se llama Laia Sopeña y practica la apnea deportiva con notable éxito. Con ella hemos compartido estos minutos. Así que, Laia, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que sigas cosechando muchos éxitos y sobre todo que esa trayectoria deportiva tuya tan exitosa tenga también el respaldo económico que siempre se necesita y es tan importante. Pues gracias de corazón, Jorge. Te agradezco la oportunidad y nada, aquí me tienes, siempre que quieras. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra. Un abrazo enorme. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría.
un inmenso espacio donde la solidaridad siempre tiene cabida. La acción de socorrer a quien necesita ayuda es una de las máximas que mueve la navegación en todo el mundo. Y lo que ocurrirá en Valencia mañana sábado día 28, si el tiempo lo permite, va un poco más allá. Va de hacer partícipes a quienes padecen algún tipo de disfunción física o mental de las sensaciones que pueden disfrutarse a bordo de un barco. El proyecto Barco Inclusivo vuelve a la mar en su 4ª edición. Para saber más sobre lo que mueve a sus organizadores a implicarse desde hace 4 años en esta iniciativa, hablamos con su impulsor, con Andrés Hernández. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, ¿y tú? Encantado de escucharte. Oye, ¿cuándo y cómo surge esta idea de salir a la mar con personas con diversidad funcional, tanto física como psíquica? Bueno, esto en realidad empezó hace 4 años, porque pertenezco a una pequeña organización, una ONG que se llama Cómo quieres vivir, que son personas con paraplegia y tetraplegia. Entonces, claro, yo me iba a navegar y ellos se quedaron así con un poco pues con la carita esta, ¿no? Entonces digo, bueno, tenéis que venir a navegar, hay que montar la infraestructura que sea necesaria para poder hacerlo. Entonces, ese primer año digo, pues hay que hablar con el de las grúas, de las motos, montar un andamio, desmontar el espejo, las ruedas, lo que haga falta. Entonces, el primer año salimos 16 personas con diversidad funcional física en aquel año con el Canalla, con mi barco, y luego el segundo año ya contaminamos a 2 barcos más, salimos 3, el tercer año 5 y este año ya vamos a ser 12 barcos, con lo cual vamos creciendo. Qué bien. Ante un proyecto de esta categoría, Andrés, con una carga tan grande de fraternidad y apoyo a personas que de otro modo no podrían disfrutar del mar, imaginamos que la adhesión de particulares, clubes y otras entidades no habría sido difícil. Bueno, al final la verdad es que estamos participando muchísima gente. Yo pertenezco a un club que se llama Rotary Valencia Puerto, que bueno, prestamos todo lo que es el voluntariado para poder hacer el evento, pero participa muchísima gente. Participa Codifica, participa Adisto, participa Aspain, un montón de organizaciones de personas con diversidad funcional, tanto física como psíquica, porque aquí ahora tenemos un poquitín de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la sociedad civil también, quiere decir, muchísimos espontáneos que nos han llamado, que quieren participar, tanto capitanes como en fin, simplemente personas que van a ayudar para repartir las biodraminas, tenemos un patrocinador que nos paga los bocadillos, Valencia Mar que nos regala los amarres, o sea, hay muchísima gente implicada e ilusionada en este proyecto, porque la verdad es que es una pasada, porque o sea, ellos disfrutan muchísimo, pero para los que lo organizamos y para los que participamos tiene un retorno personal afectivo impresionante. Sí, he dicho que la adhesión de particulares, clubes y entidades no ha sido difícil, pero detrás de este evento hay un trabajo de organización, como comentas, y compromiso con su filosofía muy importante, ¿no? Sí, efectivamente. Al final, bueno, yo por deformación profesional, yo me dedico a la consultoría estratégica, entonces, pues digamos que esto lo hemos programado como si de una empresa se tratara. Claro. Entonces, pues cada uno asumimos un rol muy bien organizado, hay una serie de procedimientos para que esto funcione y entonces, pues bueno, lo que pretendemos es que este modelo exportarlo a otros puertos para que podamos salir con cuantas más personas con diversidad funcional pueden salir al mar, muchísimo mejor, ¿no? Ese es el objetivo de esto, ¿no? Que puedan disfrutar tanto como lo hacemos nosotros, los hombres de mar, ¿no? Estamos hablando que en esta edición hay 12 barcos inscritos y que contáis con sacar a la mar unas 150 a 200 personas. Imagino que estas cifras son superiores a las de otras ediciones e irán creciendo, claro. Efectivamente, hemos ido creciendo muy poco a poco, pero ahora ya estamos manejando unas cifras porque, claro, nos vamos a juntar, somos 200 personas, las personas con diversidad funcional, ¿no? Más o menos, 350 a 200, pero es que luego participan también los jóvenes de Rotarac. En Rotary hay, digamos, otra organización que es, digamos, los jóvenes de Rotarac, los llamamos los jabatos, ¿no? Sí. Pues estos van a hacer, como tenemos 2 turnos, un turno a las 10 y un turno a las 12 de salida de barcos, en el intermedio van a hacer una serie de juegos, una serie de actividades, y así participan los jóvenes de la Universidad de EDEM, los jóvenes de Rotarac, mezclamos a los rotarios con personas, con los familiares, con las personas con diversidad funcional, y nos juntaremos unas 300 personas en Valencia Mar, con lo cual esto es una convivencia donde es totalmente inclusiva en la medida en la que participamos gente de todo tipo y condición. Qué bueno, claro sí. Qué bueno. Y las caras de todos, pues será para ver, ¿no? Bueno, esto
Esto es impresionante porque, mira, yo recuerdo el primer año había una persona que tenía pues una diversidad física e intelectual. Entonces, él no podía mantenerse de pie, pero yo abrazándolo con mi cuerpo podía llevar la rueda del barco. Imagínate la carita, ¿no? Qué bueno. Y recuerdo que este mismo chico se llamaba Jorge. Le digo, Jorge, tú eres el radiooperador oficial del Canalla, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando lleguemos a puerto tienes que decir, Valencia Mar, aquí embarcación Canalla, ¿no? Solicito ayuda para el amarre Bravote. Estuvo todo el camino, todo el tiempo ensayando, Jorge, estuvo ensayando. Entonces, cuando yo dije, ahora Jorge, ¿no? Con la emisora portátil, sí. Y empezó pues con su voz, ¿no? Con su voz un poco deformada por su diversidad, pues Valencia, ¿no? Yo iba apuntando y cuando terminó la frase, todos los que podíamos, que teníamos movilidad en los brazos, pues acabamos rompiendo, aplaudir, evidentemente, ¿no? Como no puede ser de otra forma. Pero cuando llegamos a puerto, los marineros de Valencia Mar, que son la pera, ¿quién es el de radio? ¿Quién es el de radio? Y entonces, pues yo, imagínate, ¿no? Qué bueno, porque hay que decir también, y acabas de apuntarlo, que como es lógico, ¿no? Una prueba de estas características, abrís un canal de radio para que incluso los propios chavales, las personas que participan en este evento se puedan comunicar entre ellas. Claro. Abrimos un canal, efectivamente, y entonces ellos interactúan de un barco a otro, pero no solo eso, les ponemos una gorra de capitán a cada uno, estamos ahí haciéndonos fotos, además de eso, pasamos los barcos unos cerca de otro, gritamos al abordaje, tripu canalla, lo que haga falta, ¿sabes? Entonces nos volvemos todos un poco niños y bueno, y disfrutamos como enanos. Yo te digo que yo soy el que más disfruta de todos, ¿eh? Uh-huh. Yo cuando llego a casa, después del evento, tengo 2 o 3 días que la sonrisa esta no me la quita nadie. Ni nada, porque en la vida hay muchas cosas que proporcionan felicidad, Jorge, sí. Pero que proporcionen plenitud hay pocas, y esta es una de ellas. Hablamos de los 12 barcos que están inscritos, de barcos de todo tipo, ¿no? Tamaño y condición. De todo tipo. Tenemos un barco de 35 metros por 8 de esto que tiene hasta un piano dentro. Hablamos de barcos que solo caben 3 personas, veleritos antiguos. Hablamos de una goleta del año 1960 y no sé cuántos, de tal. El mío, que es un Hanse 400. O sea, los barcos tenemos de todo tipo. Tenemos motoras pequeñas, motoras grandes, veleros. O sea, lo importante no es el vehículo, lo importante es el contenido. Entonces, sí que es verdad que hay unos barcos, como el mío, por ejemplo, porque yo puedo desmontar el espejo de atrás, que facilitan más la subida a las personas que tienen diversidad física. Entonces, dependiendo de la diversidad que tienen, los asignamos a un barco o los asignamos a otros. Pero bueno, nos apañamos y al final salimos todos y lo pasamos bomba, claro que sí. ¿Y cómo está organizada la jornada? ¿Cuál es la agenda del día? ¿Hay una recepción inicial a los participantes? ¿Cómo lo tenéis? Bueno, sí, como te digo, empezaremos a las 10 con el primer turno. Hay un punto de encuentro, un punto de encuentro ahí en Valencia Mar. Ahí pues asignaremos a las personas a los barcos, que ya habrán unos listados ya preparados de forma previa en función de la propia diversidad que tiene cada uno. Uh-huh. Entonces cada grupito se irá con su capitán. Haremos el primer turno de las 10, que haremos una salida aproximadamente de 1 hora. En el interludio de esa hora hasta el siguiente turno, los chicos de Rotaract y los chicos de EDEM estarán haciendo una serie de juego de las sillas, el juego del pañuelo, el juego de no sé qué, un montón de juegos que estarán pues entreteniendo ahí a las personas. En ese momento también tenemos a Área Formación, que nos subvenciona, digamos, nos patrocina el almuerzo, entonces se repartirán bocadillos, bebidas, todo eso. Luego haremos el segundo turno, que será a las 12, y a la vuelta de las 12 pues terminaremos comiendo todos juntos, o sea que pasaremos un día fantástico. Muy bien, Andrés, ¿hay alguna novedad respecto a otras ediciones? Bueno, este año somos muchas más personas, somos muchas más asociaciones. Vamos a hacer esto del intermedio que te digo de los juegos y todo eso para que así, pues de alguna forma, el tiempo que pasan entre los 2 turnos estén entretenidos y se lo pasen bomba. Los chicos de Rotaract y los chicos de EDEM están súper ilusionados con el tema de los juegos, que además lo están organizando ellos mismos para que participen y se sientan protagonistas también de los propios juegos y de la propia realización del evento.
Con lo cual así todo el mundo colabora, todo el mundo participa y todo el mundo pues aporta su granito de arena a un proyecto que yo creo que es una chulada y que cada vez pretendo que se haga más grande y que lo podamos exportar a otros puertos y a otros sitios, lo podamos exportar de forma que podamos salir muchísimas personas al mar, porque de verdad que lo pasan bomba. A mí ha habido persona con diversidad funcional que me ha dicho que es el día más feliz de su vida. Y cuando alguien te dice eso, dices, ostras, es que esto tenemos que llegar a todo el mundo que podamos, ¿no? Qué bueno, es fantástico, desde luego que sí. Bueno, Andrés, pues nuestra más sincera enhorabuena por esta iniciativa que lleva por título o por nombre Barco Inclusivo, una iniciativa que lleva ya 4 ediciones, que seguro que se consolida en el tiempo y que esperamos, como dices, se extienda a otras marinas y puertos de España. Así que gracias por tu visita a Son de Mar, ha sido un placer. No, gracias a ti por el apoyo y un abrazo a todo el equipo, claro que sí. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Ya sabes que en cada podcast bajamos a la camareta con la intención de ponernos al día con las novedades editoriales que podemos encontrar en Librería Robinson. Novelas, publicaciones técnicas, incluso cartas náuticas y derroteros es lo que guarda Librería Robinson en sus estantes. Y vamos a hablar de alguno de sus libros con Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, aquí encantado de estar con vosotros otra vez. Hoy estamos ante la reedición de un libro que ha cautivado a miles de lectores y que parece ganar protagonismo con el paso de los años, porque digamos que fue premonitorio su argumento, ¿no? Se titula Futilidad o el naufragio del Titán. ¿De qué va este libro? Dinos, ¿qué nos cuenta? Pues este libro, la curiosidad que tiene, desde luego, porque es un libro que a lo mejor en su momento, pues cuando salió, pues era un libro que trataba pues el tema de un naufragio, pero el caso es que luego la realidad se lo comió o lo hizo suceder prácticamente. Y porque es un barco que se llama el Titán, que es aparentemente insumergible según sus constructores y la naviera, y entonces en su viaje choca con un iceberg y se hunde con gran pérdida de vidas humanas. Entonces, claro, eso un titán, no sé qué, además leyendo uno el libro, pues ve, hombre, no es igual que el Titanic, porque es distinto, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que tiene muchas similitudes, que parece efectivamente que alguien se adelantó en el tiempo a lo que iba a pasar más tarde. Desde luego, porque las coincidencias son muchas, ¿no? Desde el nombre del barco hasta muchos de los datos que se recogen en el libro. Exacto, sí, un poco como antes del... lo que también se ve muy bien, que yo creo que pasó también con sobre todo que se vio después con la mentalidad un poco también de las navieras de la época, sí. El juego empresarial, las presiones que recibían pues los capitanes y las tripulaciones, o las que para ir lo más rápido posible, porque había una competencia feroz entre las diferentes líneas que hacían el cruce del Atlántico en ese momento. Y entonces, claro, todo eso, pues muchas veces sabemos que en los barcos pues las prisas o ese tipo de cosas van muchas veces en merma de la seguridad, ¿no? Y como se vio en el Titanic, que también sirvió un poco también de revulsivo, ¿no? Para que luego las normas de seguridad en los barcos de pasaje pues se vieran muy incrementadas, muy aumentadas. Eso te quería comentar, sí. Su autor, Morgan Robertson, no sabemos si a lo mejor era consciente de que la carrera de grandes cruceros de pasaje que cruzaban el Atlántico pues no iba por buen camino. Sí, él era marino mercante y se nota. Ya. Se nota que el conocimiento del medio, vamos, y el que ha navegado, etcétera. Y entonces eso refleja en el libro. Como todos estos nuestros libros, cuando están escritos por marinos o gente que ha navegado, se agradece porque el tema siempre técnico está bien tratado. Ya. Sí. Sí, lo que hablamos, ¿no? Respecto a cuando yo me refería a los datos que recoge el libro, es que coinciden datos muy concretos, ¿no? El peso, la longitud, incluso la capacidad de pasajeros del barco. Sí, exacto. Es sorprendente toda la coincidencia de información, de la situación.
El trayecto es inverso porque sale de Nueva York, entonces no es el mismo trayecto, o sea, por buscar ya cosas que no coinciden, pero Sí, vamos, sí. la velocidad es la misma, no sé qué. Entonces, luego, por ejemplo, esto me trae también, me lleva a otro libro Ujú. que también escrito por otro marino mercante, y esta vez sobre el Titanic, y es un pequeño libro no muy conocido. Pero el quien sí que es conocido es el autor, es Joseph Conrad, que escribió un pequeño libro sobre cuando se produjeron todas las investigaciones después del naufragio del Titanic, Sí. sobre sus consideraciones, ¿no? Y también habla de este tema, ¿no? De también mucho de cómo empujaban un poco, ¿no? Un poco al límite, ¿no? A estos barcos y a estas embarcaciones, a las tripulaciones, etcétera, y cómo es a veces pues muchas veces una cierta arrogancia o soberbia de los diseñadores del barco, que dicen, no, esto es insumergible, esto puede, si se lanza contra un iceberg a 25 nudos, no pasa nada porque se le abolla un poco la proa y ya la sigue. Ya. Ujú. Luego lo que pasa es que las cosas no siempre pasan como se prevén en las mesas de diseño, ¿no? De dibujo. Sí, pero el libro es verdad que es sorprendente la cantidad de cosas que tiene en común, vamos, Sí, sí. que yo creo que el propio autor se debió de quedar sorprendido al ver cómo lo que había escrito prácticamente se volvía realidad, ¿no? Es curioso que, como ocurre con algunas personas, hay barcos que se convierten en leyenda, ¿no? Ese es el caso del Titanic. Lo que ocurre es que, claro, estamos hablando del Titanic, pero hablamos del Titanic porque estamos comentando un libro que es anterior al Titanic. Eso es lo curioso del asunto. Sí. Ujú. Sí, sí. Anterior, sí, que premonitorio del que quizás sea el barco más famoso de la historia, Sin porque yo duda. creo que no hay barco más famoso que el Titanic en toda la historia de la navegación. Es el que sin duda ha trascendido más y eso que no hizo más que hacer un viaje que ni siquiera llegó a completar. Efectivamente. Pero se ha convertido en el barco más famoso de la historia. desde luego. Seguro que tenéis más libros en Librería Robinson, que tiene como que el nombre de Titanic aparece por algún sitio, eso seguro. Hay una balda prácticamente completa de libros del Titanic. Sí. Claro que sí. Sí, no, porque se sigue publicando recurrentemente, ¿eh? Eso, y el interés del público tampoco baja. Ya. Y es también curioso porque es un barco que despierta muchísima curiosidad entre los niños también. Es curioso. Hay algunos libros también destinados al público infantil y, por ejemplo, en la Feria del Libro, pues vienen niños, hay algo sobre el Titanic, o sea, también es algo que tiene una atracción sobre muchísima gente desde muy jóvenes, vamos. Qué curioso. Niños. Una atracción que va pasando de generación en generación, por lo que veo. Sí. Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer para hacernos con algunos de los títulos, en concreto Futilidad o El naufragio del Titán, y otros que tengan al Titanic como protagonista? ¿Qué podemos hacer para ponernos en contacto con vosotros, Juan? Pues a todos los amantes y curiosos del Titanic, desde luego lo que mejor que pueden hacer es venir a ojear nuestros libros a la librería, aquí en Madrid, a la calle Santo Tomé número 6, y el que no puede acercarse porque está lejos o no tiene tiempo, siempre puede ver nuestra web en nauticarobinson.com. Uh-huh. Y si tiene dudas sobre algún título, o sobre cuándo le puede llegar el libro, sobre si está disponible o no está disponible, sobre si es bueno o malo, o si tiene dudas entre dos, cuál es mejor o cuál se adapta más a lo que quiere, pues siempre nos puede llamar, escribir, y estaremos encantados de atenderles. Perfecto, pues como hacemos siempre, tomamos nota y te emplazamos para poder escucharte dentro de 15 días aquí en A Son de Mar. Hasta entonces, Juan. Adiós, Jorge, un placer estar aquí con vosotros. Un abrazo. A Son de Mar, la náutica en un podcast.
Las Españas de ultramar y sus exploraciones ponen rumbo al frío norte, donde la tierra llega a helarse. Hoy conocemos la historia de Esteban Gómez, que con ese nombre podría ser nuestro vecino del tercero, pero no, fue marino con Magallanes, y allá por el primer cuarto del siglo XVI trató de encontrar el paso del noroeste. ¿No fue así, Josu? Cuéntanos. Pues sí, es una expedición y bueno, y un personaje que no se conoce prácticamente. Muy buenas tardes, noches, días a todos, que se me olvidaba. Y bueno, pues Esteban Gómez, voy a ir directamente. Realmente Esteban Gómez es un hermano portugués, porque él nació en Oporto en el siglo anterior, en 1484. Lo que pasa es que, bueno, pues igual que Magallanes, igual que tantos otros, pues pasaron al reino de Castilla, a la casa de contratación, y bueno, pues él era un poco, bueno, no se llevaba muy bien con Magallanes. Entonces al final, bueno, pues en este caso, en 1517, él llegó a Sevilla, también llegó Magallanes, y Gómez empezó a trabajar al servicio de la corona española, se convirtió en piloto de la casa de contratación. Y entonces Esteban Gómez junto con Magallanes pues realmente participaron en la vuelta al mundo. Magallanes fue quien fue el gran comandante y a él realmente lo hicieron participar como piloto. Eso a él le pareció, bueno, ya empezó la cosa mal. Entonces, simplemente por ser breve, porque realmente no vamos a esto, Esteban Gómez fue el piloto de la nao San Antonio. La nao San Antonio, seguramente todo el mundo sabe que hubo una nao que volvió a España, pues es esta. Gómez era partidario cuando ya se había perdido la nao Santiago, que era la más ligera y la que podía, pues bueno, adelantarse y comprobar las tierras incógnitas de la Patagonia. Pues Gómez, con las 4 naos que había por el estrecho Magallanes, era partidario de suspender la empresa por falta de vituallas. El desánimo surgido tras los graves sucesos en la bahía de San Julián, la pérdida de la nao Santiago, es decir, y luego lo del viaje en el estrecho, que bueno, la dificultad del paso, ¿no? Magallanes impuso bajo pena de muerte que aquí nadie daba vuelta, y todos para el estrecho. Pasada el primer estrecho, la nao San Antonio recibió otra vez el encargo de explorar, era también un poco la más ligera. 6 días le esperaron, y al fin le esperaban a las otras 3 naos y ya se dieron cuenta de que San Antonio había vuelto a España. Volvió a España, bueno, allí pasaron, unos tuvieron que responder sobre eso, dijeron que era imposible, bueno, al final cada uno pasó como pudo. Y cuando llegó Magallanes, bueno, pues llegó Elcano, bueno, pues todo esto, digamos que no pasó gran cosa. Lo que sí es que en la Junta de la Casa de Contratación se analizó y se estudió el estrecho del paso descubierto por Magallanes, el paso a las Molucas, que era realmente lo que querían, y lo que sucedió, bueno, pues que el gran proyecto, la gran meta que tenía Esteban Gómez era buscar el paso del noroeste, por el norte. Pensaban que era más corto. Y aquí, en esa junta, pues la propuesta del nuevo estrecho que realizó el piloto Esteban, pues tiró para adelante, con lo que entonces en 1524 se estableció algo que casi nadie sabe, es decir, igual que todo el mundo sabe que se salió de Sevilla, de Sanlúcar, y se dio la vuelta al mundo, pues el 8 de agosto de 1524, lo mismo que Magallanes, pero desde La Coruña se navegó hacia el hemisferio norte, es decir, a buscar el paso. Allí, esta vez solamente fue una carabela, y fue la carabela Nuestra Señora Anunciada. Atravesaron el Atlántico en una dirección desde la costa americana del sur a norte, es decir, de Cuba, fue bojeando, fue costeando la costa oriental de la Florida, subió el cabo Hateas, reconoció las bahías de Chesapeake, Delaware, Long Island, Newport, rebasó el cabo Cod, llegó a Terranova y hasta Nueva Escocia. Llegó a los 42 grados de latitud norte. Bueno, realmente con aquella carabela, con aquella nao y con aquellos mares, igual que los del sur, bueno, pues decidió bajar. Vio que no había realmente grandes posibilidades con los hielos que se cerraban ahí arriba. La recorrió en su máxima extensión y proporcionó los mejores detalles gráficos del litoral. Una información que se incluyó rápidamente en el padrón real de la Casa de Contratación, que lo recogió Diego Ribeiro. Su información fue de tal interés que compensó el escaso éxito económico. Confirmó la inexistencia de un estrecho septentrional en los océanos Atlántico y Pacífico, que bueno, hasta estos siglos que ahora ya se está derritiendo, ¿no?
Entonces, bueno, este fue en 1524, él junto con otro de los marinos de la época, que era Ayllón, y otro Garay, pues lo que ahora se conoce como Terranova, pues antes se llamaban las tierras de Gómez, así se llamaban, donde estaba por ahí Nueva York para arriba eran las tierras de Gómez, justo las de abajo eran las tierras de Ayllón, que es otro marino que hablaremos de él, y más atrás estaban las tierras de Garay. Es decir que, bueno, los nombres eran un poco distintos de los que ahora conocemos. A partir de ahí él siguió, le nombraron piloto mayor, y de ahí luego, bueno, pues había otra expedición para acompañar y reforzar las tierras concedidas al gobernador Pizarro, y en 1534 con 11 naves marcharon hacia Buenos Aires, y allí fue donde este hombre perdió la vida en aguas arriba del río Paraná, donde, bueno, como Solís en su momento, pues que entró la muerte a manos de los indígenas. Y esta historia, pues lo interesante de esta historia es de que, bueno, también buscamos el paso por el norte, no solo por el sur, antes que nadie. Así es, así es. En 1517 Esteban Gómez llega a España, fue piloto con Magallanes y aunque regresó a España sin completar la vuelta al mundo, en 1524 se lanza a buscar el paso del noroeste. Mira tú por dónde, al final un portugués que no fue mal servidor de la corona española. Ese fue protagonista en el podcast de hoy, como decimos, Esteban Gómez. Ha sido nuestro protagonista en España. Sí, dime. Hay una frase que decía Camões que os portugueses y los castellanos somos todos españoles. Pues eso, hermanos éramos y hermanos somos. Pues eso queda firmado. Así que te esperamos en el próximo podcast. Josu, cuídate mucho. Un abrazo. Venga. Adiós. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. El correr de fluidos por el interior de un barco, ya se trate de un mercante o un barco de recreo de eslora muy inferior, es algo que ocurre con demasiada frecuencia. Aceites, combustibles, agua, si la acumulación se vuelve elevada, se hará necesario pues el uso de la bomba de achique. Los próximos minutos hablamos de la maniobra de achique y tipos de bomba que nos podemos encontrar. Y lo hacemos como siempre, con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, para empezar, algo que resulta obvio, ¿no? Es decir, la sentina está para algo. ¿Todos los fluidos que hay en el barco acaban en la sentina necesariamente? Bueno, sí, lo lógico es que la sentina está dispuesta para eso, para que el punto normalmente el punto más bajo de lo que es el casco del barco, para que vayan ahí a quedar ahí recogidos y que desde ahí podamos, de una forma sencilla, poder achicarlos, ¿no? Ya. Normalmente suele haber dos sentinas, suele haber una sentina general de lo que es el barco y una sentina asociada a lo que es la máquina, el motor, ¿no? Y tienen que estar segregadas, tienen que estar separadas porque, bueno, unas, en cierto modo, podremos achicarlas directamente a la mar y otras, pues bueno, habrá que tratar esos residuos con respecto a estaciones de recogida mar por en tierra. Ya. Cuando procedamos al achique de un fluido a bordo que podamos encontrar, hay algo determinante, ¿no? Que no es lo mismo hacerlo en un superpetrolero que hacerlo en el Aruna, por ejemplo, que tiene dos bombas manuales que van directamente a la mar, ¿no? Quiero decir con esto que el tamaño importa. A este respecto, ¿qué nos dice la legislación? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, lo que es la normativa, pues sí, lógicamente no es lo mismo un barco mercante de 200 metros de eslora que las bombas de achique que tenemos que tener en una embarcación de recreo, ¿no? Claro. Si quieres podemos comentar un poco la clasificación de las bombas o los tipos de bombas que nos podemos encontrar, bueno, en los barcos que nos ocupan a nosotros, que serían barcos un poco deportivos o barcos de recreo. Lo normal que una bomba de achique va a ser una bomba de achique centrífuga que está dispuesta en la sentina, que son bombas sumergibles, son bombas de álabes rígidos y que suelen tener grandes capacidades o grandes rendimientos, ¿no? Pues eso, cuando tenemos algo en la sentina, pues bueno, pues vamos a achicarlo con este tipo de bombas. Segundo tipo de bombas, podemos ver un poco las bombas ya, pero que son de rodetes de goma. Son muy parecidas a las de refrigeración del motor. El rodete sería de goma y tendría que estar instalada por encima de lo que es la sentina y pueden estar acopladas normalmente, pues bueno, pues este tipo de accionamientos
acoplados al movimiento del motor, o bueno, acoplados a un pequeño motor que pueda mover ese rodete. Tiene más capacidad de achique. Las centrífugas, lo primero que tienen es que tienen que estar sumergidas, es decir, tenemos que tener por lo menos en la sentina 2-3 centímetros de agua para que puedan cebar esa bomba y pueda trabajar. Estas tienen más capacidad de aspiración. Las bombas te podemos decir que pueden dejarte la sentina como más hasta aspirar a achicar hasta la última gota, ¿no? Después, otro tipo de bombas que podemos encontrar son de membrana. Las típicas que vemos en los barcos de vela, en la bañera, que estamos obligados a llevarlas, una bomba manual fija que se puede accionar desde la bañera con todo lo que son los compartimentos del barco cerrados, que nosotros, bueno, suele ser manual, una pequeña palanca, accionamos esa membrana, que son las que hacemos la aspiración del agua que podamos tener en la sentina. Estas bombas también de membrana pueden ser eléctricas, pueden tener un pequeño motor eléctrico que mueva esa membrana y haga esa aspiración, ¿no? Y si queremos meter un poco dentro de lo que es la clasificación de bombas, podemos meter que esas bombas pueden tener o deberían estar siempre acopladas o conectadas a un sistema automático, a un péndulo, a una boya, depende, se llama de muchas formas. Es decir, que en la propia sentina, bueno, hay barcos en los cuales a lo mejor yo no veo ni vigilo o tengo difícil acceso a la propia sentina y que pueda saltar la bomba sola si el nivel de agua en la sentina pues sobrepasa un cierto nivel, ¿no? Es muy práctico, es muy seguro, no tengo yo que preocuparme, nada más que pueda haber agua en la sentina hasta un cierto nivel, pues saltaría de una forma automática la propia bomba. Son las bombas automáticas. Ahora, esos péndulos normalmente se suelen colocar al lado de lo que sería la propia bomba, sí, el dispositivo de alimentación de la bomba, pero en la actualidad puede haber bombas ya que vengan ya con el propio sistema automático, es decir, la propia bomba ya viene con ese sistema automático de la bomba. Y podemos decir que serían los 4 tipos de bombas o 4 clases de bombas que nos podemos encontrar en los barcos. Bombas de achique, barcos de recreo, centrífugas. Es lo normal, grandes capacidades de lo que sería achique en los barcos. Agua en la sentina, que a veces no sabemos ni siquiera de dónde viene. Y no sé si recuerdas que en alguno de los capítulos hablamos de las vías de agua que pueden abrirse en un barco. En una situación como esa, donde las entradas de agua pueden resultar masivas, digamos que el protocolo lo que nos manda primero es intentar cerrar esa vía de agua, ¿no? Pero una vez tenemos el agua a bordo, evidentemente accionar las bombas que tengamos o la bomba que tengamos. ¿Hasta qué punto son eficaces cuando tenemos una entrada masiva de agua, Roberto? Bueno, la normativa te establece que tenemos que tener unas normas en función de la zona de navegación y después en función de la eslora del barco, esas bombas que tenemos que tener van a tener que tener unas determinadas capacidades. Como todo, estamos hablando de seguridad, todo es poco. Sí. Si tenemos que llevar unos extintores, si vamos uno más, pues siempre irá en beneficio de lo que en el caso de que podamos tener una emergencia. Pues en el tema de las bombas sí sería conveniente siempre tener alguna bomba pues, por exceso, ¿no? Para las zonas 1 y 2, recordando un poco lo que es la normativa en respecto a barcos de recreo, para las zonas de navegación 1, 2 y 3 exigen tener una bomba accionada por el motor o otra fuente de energía. Tenemos que tener una bomba de accionamiento manual, que puede ser fija, puede ser manual, y tenemos que tener 2 baldes contra incendios, que muchas veces un balde tiene mucha capacidad de achique, depende de quién lo esté accionando, ¿no? El balde también es importante, pero tenemos capacidad de achicar rápidamente y todo a la vez, todo junto, pues siempre va a ser más rápido el achique de esa embarcación. En zonas 4, 5 y 6, una bomba manual y un balde. Sí, perdona, que te estaba... No, te iba a interrumpir, pero estabas con la normativa y esto es interesante. Sigue, Roberto. Y en zona 7 debemos llevar una bomba manual, una bomba eléctrica. Para barcos muy pequeños, menos de 6 metros de eslora, que tengan cámaras de flotabilidad o que tengan flotabilidad propio barco, con un achicador sería suficiente. Y los veleros, como decíamos antes, tienen que tener una bomba de achique manual y siempre que sea fija y acoplada, que tenga que accionarse desde el exterior del barco con todo el barco cerrado, escotillas y accesos cerrados. Hablamos de tipos de bomba de achique, de sus características. ¿Qué mantenimiento requieren? ¿Cada cuánto debemos echarles un ojo y mantenerlas en perfecto estado? Suele ser un gran olvidado, porque muchas veces llegamos al barco, salimos y no nos preocupamos en saber si las bombas de achique funcionan o no funcionan, porque sabemos que hay un interruptor ahí en el cuadro, sabemos que podemos tener un automático,
pero bueno, no sé cómo está esa bomba. Sí, periódicamente deberíamos de comprobar que la bomba funciona. Esas bombas son bombas centrífugas. Normalmente yo puedo dar al interruptor de la bomba y comprobar si la bomba está funcionando. La bomba gira, ¿vale? Si gira, en principio va a tener capacidad de succión. Aunque solo sea eso. Vamos a verla, un silbido, vamos a oírla un poco, que suena esa bomba, sería muchas veces, bueno, algo mínimo que deberíamos hacer para su funcionamiento. Si después, periódicamente en las varadas, pues oye, podemos acceder a la sentina, sacar un poco lo que sería esa bomba, sumergirla en un cubo con agua y ponerla a trabajar, pues bueno, quedaríamos más seguros de que la bomba es operativa y está trabajando, ¿no? Pero para el caso de emergencias, no estaría de más tener una bomba portátil, que podemos tenerla perfectamente y es un coste casi mínimo, que podemos tenerlas con unas pinzas para poder conectarla a la propia batería. Y si ya tuviéramos ya una bomba, pues de estas bombas, las típicas de achique, la que estamos diciendo, bombas centrífugas, con que pudiéramos conectarlas a 220, en el caso de que tengamos una de agua, estamos atracados, pues bueno, conectamos una bomba a la corriente, bueno, o el barco tenga instalación de 220, que tenga su propio generador, y es una bomba portátil, sumergible. La meto y tiene capacidades de achique impresionantes, son las que pueden utilizarse ya en caso de tener que pedir auxilio, salvamento, y los que nos pueden traer pues una lancha de salvamento, un remolcador, para hacer achiques ya, pero en vías de agua importantes. No cuesta mucho dinero y no cuesta ningún trabajo tenerlo a bordo para una emergencia, aunque solo sea la bomba de achique de continua de 12-24 voltios, con unas pinzas para conectar a la batería para una emergencia. Bueno, pues manuales o eléctricas, las bombas de achique son un elemento imprescindible, que como tantas veces decimos, tratándose de un elemento de seguridad, pues conviene tener bien revisadas y cuidadas. De ellas hemos hablado con Roberto Bucetas, a quien agradecemos, como siempre, su compañía, el haber pasado estos minutos con nosotros, y emplazamos al siguiente podcast. Roberto, así que te escuchamos dentro de 15 días. Vale, gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Bueno, pues hasta aquí, como siempre, otro episodio de A Son de Mar. Recuerda que volvemos en 15 días, que nos puedes encontrar en Instagram como Podcast A Son de Mar y en Facebook como A Son de Mar Podcast. Y que si los contenidos te gustan, los puedes compartir en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos. Hasta el próximo capítulo. Nos escuchamos. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.